Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480. Año 2000. El entrenamiento empezaba cuando salías al campo, ¿no? Y el entrenador ya te marcaba el primer ejercicio, por decirlo de alguna forma. A partir de ahí tú empezabas a entrenar, acababa el entrenamiento, no existía ninguna reflexión acerca de lo que se había hecho, no existía ni el vídeo, no podías ver tu práctica, por decirlo de alguna forma, y volvías al día siguiente. El tema nutricional no tenía un peso. Año 2025. Hoy en día ese mismo Sergio Navarro, que era jugador, empieza 1 hora y media antes el entrenamiento en cuanto al tipo de desayuno que hago en relación al esfuerzo que voy a hacer. Tengo una tabla de ejercicios planificada en relación a mis test de cómo mi cuerpo se comporta y a nivel estructural, a nivel biomecánico, a nivel de movimiento. Realizo ese tipo de trabajo 1 hora y media antes de salir al campo. Salgo al campo y antes de ponerme en el campo me pongo un aparatito aquí detrás en el cuello que me va a medir qué es lo que me ha pasado a mí en el entrenamiento desde el punto de vista condicional. Eso luego, cuando acaba el entrenamiento, me pasan el entrenamiento por tecnología y yo desde el móvil genero mis propios objetivos y corto mis propias acciones que yo me haya acordado que han sido efectivas o eficaces, o que el entrenador me ha pedido que elija otra serie en función del plan de acción que yo estoy haciendo en mi propio objetivo. Estás escuchando a Sergio Navarro. Fue jugador y desde hace 20 años es entrenador de fútbol. Empezó en el Castellón, siguió en Rusia con el Rubin Kazán y pasó por el Villarreal y el Levante. Ahora es el director del Lezama, la cantera del Athletic Club de Bilbao. Aquí tenemos pues casi 300 niños y niñas todos los días entrenando con la ilusión de poder jugar mejor a este deporte. Desde hace 3 temporadas, Sergio dirige la academia de uno de los clubes de fútbol más antiguos y prestigiosos de España. Para este episodio hemos contactado con varios clubes de primera y segunda división, varios deportistas de élite, y nos ha costado que alguien en activo nos explicara cómo se está utilizando la tecnología en la mejora del rendimiento deportivo. Parece que hay algunas reticencias a contarlo en el sector. Sergio Navarro ha accedido a explicarnos cómo se ha incorporado la tecnología en la última década en el fútbol y cómo ha ganado protagonismo. La tecnología nos ayuda muchísimo en diferentes direcciones, ¿no? Por un lado, analizar mediante test funcionales, biomecánicos y estructurales cómo el jugador está adaptándose a diferentes estructuras, ¿no? Y cómo sus estructuras corporales se mueven en una dirección, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso nos da una información de cómo el jugador está adaptándose a los tipos de esfuerzo, a los tipos de cargas externas y carga interna que se ve estresado en relación al entrenamiento. Otra parte que también nos da muchísima información es la tecnología GPS que utilizan ya de por sí todos los chicos y todas las chicas en nuestro club, en la que nos da la información de qué tipo de esfuerzos, en qué intensidades, a qué velocidades has generado y han trabajado esos jugadores. Eso te da a su vez información a los entrenadores, que son los diseñadores de ese contexto de entrenamiento, para manejar esas variables, para entender qué le está pasando al jugador. Y luego todo eso hay un proceso psicológico también que me está llevando a cómo yo voy asumiendo ese estrés cognitivo, ese estrés competitivo que me genera. Incluso los niños de 11 y 12 años tienen acceso al software para hacer sus propios cortes y revisar sus jugadas. Todos estos datos, hasta 2 millones al día por jugador o jugadora, ¿para qué se utilizan? El objetivo es cruzarlos, correlacionarlos, ver y entender cómo está evolucionando y aprendiendo cada uno de los jugadores y jugadoras. Es un juego tan complejo de relaciones y de interacciones con una incertidumbre tan alta que lo que somos capaces de recoger es
cómo nos hemos relacionado desde el balón, en función de diferentes variables y registros que tú puedes tener, y cómo tú has corrido y cuántas velocidades has gastado en ese correr. Entonces aparecen los famosos mapas de calor, que se ven los colorcitos más rojos es por donde has pasado más y los más claros es por donde has pasado menos. Pero eso también cada partido cambia. ¿Qué papel juega hoy en día la tecnología? Nos cuenta Sergio que el Athletic Club tiene su propio departamento de rendimiento deportivo, que integra datos de diferentes áreas como psicología, nutrición, biomecánica y también la parte cognitiva. Y el reto que estamos justo ahora mismo es intentar tener un software que nos construya y nos relacione, que la palabra para mí es la más importante, relacione todos aquellos datos que somos capaces de ir adquiriendo del propio deportista en diferentes ámbitos, nos lo relacione para tener una visión común de qué ese organismo, qué le está ocurriendo con los efectos del entrenamiento y qué deficiencias está teniendo para ir puliendo, ¿no? Entonces, justamente en este club, ahora mismo en el que yo me encuentro, estamos construyendo un software que nos construye una relación y que en 2 clics tú puedas tener a la mano, ¿no? toda la información que se genera cada día, en cada minuto, con cada jugador. ¿Y hasta dónde llega la tecnología? Pues te da pistas para tomar decisiones, pero no son datos concluyentes. Para ver si ese jugador o esa jugadora es capaz de jugar a este juego con unos criterios que marcamos y a unos ritmos y a unas velocidades que marca la competición, y ahí nos da un indicador, y para decidir si esos jugadores van a tener un tope, un techo de cristal de, oye, mi organismo ya no va a ser capaz de estar a ese nivel. Actualmente somos capaces de tener mucho dato sobre el movimiento, pero no datos cualitativos sobre nuestra forma de actuar y pensar. Y por ahora, nos recuerda Sergio Navarro, el deporte y en concreto el fútbol es una actividad humana. Yo creo que tenemos que humanizar los procesos que nos ayuda la tecnología. Para mí sería quiero decir, la tecnología nos está dando un soporte, nos está construyendo muchísimo dato, nos está abriendo muchas posibilidades, pero hay que humanizar esos procesos, hay que entender al ser humano, y la tecnología nos tiene que ayudar a que las investigaciones y la ciencia cada vez nos vayan permitiendo entender por qué actuamos de la forma en la que lo hacemos y cómo nuestro cerebro relaciona todo aquello que nos está pasando, ¿no? Y cuanto más sepamos de ello, para mí es el futuro, pues más podremos entendernos y más podremos comprendernos. Por las palabras de Sergio, parece que la tecnología contribuye también al viejo y popular lema del Athletic: con cantera y afición no hace falta importación. Un dicho del que presume la afición de este club centenario, uno de los 3 que junto al Real Madrid y el Barça nunca ha descendido de primera división. El ejemplo del club rojiblanco nos sirve para contextualizar, pero ¿puede la tecnología hacerte llevar al podium? Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480. Para hablar de este impacto que está teniendo y ha tenido la tecnología en el deporte, nos acompañan 2 expertos, 2 grandes expertos en esta materia. Saludamos a Juan Carlos González. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro Control Macro. Hola, muchas gracias. Para los que no te conozcan, vamos a presentarte: ingeniero industrial de formación, director de innovación de deportes del Instituto de Biomecánica de Valencia, muy cerquita de aquí donde está la sede de 480, que es la empresa que produce y realiza este podcast. Y tú, Juan Carlos, llevas como más o menos 30 años ligado a esta entidad que lo que se dedica es a estudiar el comportamiento del cuerpo humano y su relación con productos, entornos y servicios. Y tú además has estado muy vinculado, muy especializado en tu carrera profesional como investigador, digamos, al ámbito de la biomecánica, en el ámbito del deporte, del calzado y la confección. Así que un área muy interesante para que nos expliques cuál es el impacto de la tecnología en el deporte. Y al otro lado del charco, desde Los Ángeles, Lorena Martín, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro Control Macro. Muchas gracias por acercarte hasta aquí. Saludos y gracias por tenerme aquí.
eres profesora de Ciencia de Datos Clínicos y Operacionales en la Universidad del Sur de California. Y una característica tuya es que además fuiste deportista de élite, fuiste jugadora de tenis y diste el salto de esa parte de como deportista a la parte académica, y también incluyendo cargos como directora de alto rendimiento para equipos de la Liga de Béisbol Americana, de fútbol, también la NBA y también por ahí la Liga de España. Y destaca, por ejemplo, tu papel como directora de análisis de rendimiento deportivo de Los Ángeles Lakers. Muchas gracias también por acompañarnos. Y yo os preguntaría, ¿hasta qué punto puede incidir la tecnología en el rendimiento deportivo, en la victoria, en el éxito de un club, de un deportista profesional? Volviendo al título de nuestro episodio, ¿puede hacernos llegar o hacerle llegar al podium la tecnología? ¿Quién quiere lanzarse a la piscina con esta pregunta? Lorena, Juan Carlos. ¿Quién rompe el hielo? Bueno, pues puedo empezar yo. A ver, sí, claro, evidentemente. Solo hay que ver cómo están progresando los récords mundiales y cómo está progresando el deporte. Y ahí influye mucho el conocimiento sobre cómo entrenar, pero influye mucho también la tecnología. Sí, Lorena. Sí, lo que iba a decir es de que sí, que claro que puede ayudar un montón. Claro, asumiendo de que tienen el mismo nivel o más o menos un nivel similar los atletas en su deporte, el que tiene esa ayuda, porque, como te digo, los wearables son como herramientas que se pueden usar para mejorar un porcentaje, cierto porcentaje que a lo mejor no es evidente al coach o al manager. Entonces, utilizando esa información a su ventaja, pueden avanzar un poco más y, como dijo Juan Carlos, romper los récords. Estamos cada vez más acostumbrados, vemos a los clubs, vemos a los deportistas, al mundo del fútbol, del básquet, del pádel, del ciclismo, del atletismo. Prácticamente todas las disciplinas deportivas se están alineando con aplicaciones, con empresas tecnológicas, con soluciones. ¿Qué tecnologías, según vuestra experiencia, desde el Big Data o desde la biomecánica, en todo el abanico que puede haber de tecnologías, que vosotros, por vuestra experiencia y por lo que veis en el área del deporte, cuáles son las que están teniendo o han tenido mayor impacto a la hora de fijar estrategias de juego, de entrenamiento, de rendimiento deportivo? ¿Cuáles son las más imprescindibles? Si podríamos hacer, no sé si un ranking o al menos mencionar aquellas que están teniendo mayor impacto. Las plataformas de fuerzas han sido tradicionalmente bastante eficaces, pero ahorita mismo un poco más útil porque están integrando el IA, entonces en los algoritmos, entonces son más, como te digo, precisos, pero se utilizan para ver el poder de la fuerza anaeróbica, ¿no? Le decimos anaerobic power en Estados Unidos. Por ejemplo, en el baloncesto, qué tal alto salta el jugador, qué potencial tiene para saltar, qué poder tienen las piernas para transferir la fuerza desde los pies hasta arriba, transfer of energy, right? Entonces, las plataformas serían uno. Otros son los little wearable devices que se ponen como el Wemu, en el Catapult, también que pueden... Este tipo de dispositivos de los que hablaremos más en profundidad en los próximos minutos, pero comentabas, ¿no? Este tipo de dispositivos también son una de las tecnologías esenciales, digamos, a la hora del rendimiento deportivo. Claro, porque tienen GPS, tienen acelerómetros, tienen magnetometers y no sé cómo se dice, gyroscopes. Giroscopios, que entonces puede mirar dónde está el jugador, en qué orientación está y también el movimiento en 3 diferentes planos, ¿no? Y ahí puede explicar más Juan Carlos. Desde la biomecánica o desde tu expertise como en ese área, ¿qué tecnologías, a estas dos que apuntaba, por ejemplo, Lorena, qué otras tecnologías, o si compartes con ella, que serían algunas de las imprescindibles en ese ranking que estamos mencionando ahora? Sí, a ver, son tecnologías, yo un poco distinguiría de una manera más amplia
tecnologías para monitorizar, es decir, para saber cómo es la biomecánica, las fuerzas, los movimientos del atleta, que eso ha sido una revolución, porque hasta hace poco pues, existía el cronómetro y la visión del entrenador prácticamente, y ahora puedes monitorizar desde un deportista, como decía Lorena, pues cómo es el salto o cómo es el movimiento, o incluso un partido completo, pues cómo es el movimiento de todos los jugadores. Y eso nos lo está permitiendo pues, las nuevas tecnologías que nos permiten monitorizar al jugador o el juego. Y luego están los algoritmos de inteligencia artificial que, aplicados a esos datos, nos pueden permitir pues, predecir lesiones o mejorar o dar pistas para mejorar ese movimiento o esa biomecánica. Y luego ya hablaría de un tercer grupo de tecnologías, que son las tecnologías aplicadas a los productos deportivos, que eso también ha permitido mejorar, ¿no? Por ejemplo, todos hemos visto que la incorporación de placa de carbono en las zapatillas de running, con nuevos materiales de suelas, pues están permitiendo pues, bueno, mejorar los tiempos en las maratones, por ejemplo, ¿no? Y eso serían un poco como los tres avances, ¿no? Monitorización, aplicación de inteligencia artificial o análisis de datos a esos datos que estamos consiguiendo, y luego la mejora en la tecnología del producto. Contarnos algún ejemplo paradigmático que vislumbre o que nos haga entender a las personas que no estamos tan familiarizadas con el deporte, con la parte que hay detrás, digamos, del deporte, no como aficionados al deporte, que nos permitan entender el grado de penetración que ha tenido la tecnología o está teniendo en este campo. Bueno, un ejemplo que estamos viendo nosotros es, ahora existen algoritmos que permiten con el móvil registrar el movimiento del deportista y aparece como un esqueleto, ¿no? del deportista con los ángulos que hay en diferentes articulaciones, que es una aproximación biomecánica que hace unos años solo podíamos hacerlo con equipos muy complejos en laboratorio. Y eso permite en tiempo real ver cómo es la biomecánica de ese deportista y poder corregir y poder definir nuevos patrones que permiten mayor rendimiento o que reducen lesiones, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos, o seguro que Lorena puede explicar, pero nosotros hemos trabajado menos en ese área, pues de tecnologías como Wimo de monitorización, ¿no? De todo el equipo y luego qué se puede obtener de toda esa información, ¿no? Por ejemplo, en la liga se está monitorizando el movimiento de todos los jugadores en todos los partidos y eso pues es una cantidad de información brutal. Lorena, ¿algún ejemplo que nos puedas contar? Sí, bueno, en el béisbol, en pelota, sí había una tecnología en particular, entonces que se pone como un chaleco también, pero no es en la misma capacidad como Wimo o Catapult. Es diferente porque mira la postura y la rotación del torso, y entonces también tenía la capacidad que en el momento real, real time, como le decimos, te sonaba si estabas como un poco fuera del rango que es lo ideal para el atleta. También aparte, claro, eso no se usaría durante el partido, durante el juego, sino cuando estaba entrenando para tener la mejor forma o la mejor técnica. Y también, yendo al previo punto de las categorizaciones o diferencias entre las diferentes tecnologías, nosotros, al menos a este lado del charco, lo usamos más como distinguir entre carga interna y carga externa. Por ejemplo, utilizar los wearables de tecnología como para monitorear, por ejemplo... Monitorizar, sí, tranquila. Monitorizar, sí. Carga interna como psicológico, algo psicológico, constructos psicológicas como ansiedad, confidencia o confianza en uno mismo. También cómo se mide eso, bien difícil porque son también cosas que son subjetivos, ¿no? Si uno de nosotros si alguien nos pregunta, ¿qué tal con tu ansiedad? ¿Qué nivel de ansiedad tienes antes de un partido? Cada uno puede responder el mismo número del 0 al 10 y es diferente como uno lo percibe uno mismo, pero entonces también en Estados Unidos usamos algo que mide la reacción a ciertos estímulos, palabras o ideas o objetos, y entonces la reacción determina si en realidad estás ansiosa o ansioso o no tanto, o si crees más en ti. Entonces,
medir carga interna, psicológico y fisiológico, lo que está pasando dentro del cuerpo. Y entonces medir carga externa, como lo físico de qué tal rápido corres, qué poder tienes. Como por ejemplo en el tenis, uno saca repetitions? Perdona. Varias repeticiones, ¿no? Repeticiones. Y dale que mi padre es de Segovia y si me confundo con las palabras, porque siempre nos ha entrenado a Te dará el nosotros toque, ¿no? Sí, oh my God. Bueno, pero es que ya me he acostumbrado tanto al inglés. Normal, Pero sí, no te hay preocupes. la carga externa, físico, más o menos físico, y también el environment. El entorno, ¿no? Sí, el entorno, como por ejemplo, para medir esas cosas. Me parece muy interesante este apunte que haces, que también no sea solo la de monitorizar o evaluar el estado físico, sino también psicológico-mental del deportista, que como dices y has introducido tú, ya es un punto de vista mucho más subjetivo. ¿Cómo se hace la de monitorización a través de algún tipo de test? Porque o también se hace a través de la tecnología. ¿Cómo lo hacéis este punto más subjetivo, que sería el psicológico? Bueno, lo más típico era darle un cuestionario, una forma, por favor rellena y entonces te lo rellenan. Y después, aparte, lo más común en todos los deportes profesionales en Estados Unidos se utiliza lo que se llama RPE, que también lo he visto de que se usa en España también con los equipos de baloncesto y de fútbol, Rate of Perceived Exertion. Y entonces es un cuestionario, es una sola pregunta que le pide al jugador, originalmente era del 6 al 20, ¿qué tal intenso era el entrenamiento del 6 al 20? Y ustedes a lo mejor preguntan, ¿por qué del 6 al 20? Bueno, sí, originalmente fue construido por un psicólogo y él identificó de que el número de que el atleta daba, por ejemplo, si daba un 15, era relacionado al latido del corazón, al heart rate. Eso era como 150 beats per minute. Si el atleta decía, hoy fue intenso, era como un 18, estaba asociado con 180 beats per minute. Entonces, por eso se utiliza el Rate of Perceived Exertion bastante. Ahora, claro, siempre hay esa pregunta de por qué 6 al 20. Eso lo han, como te digo, lo han standardized y lo han estandarizado, sí. Estandarizado del 0 al 10. Y se utiliza solamente como para tener una idea de qué tal fuerte fue el entrenamiento para el jugador, y eso colabora con el heart rate. Now, claro, ustedes pueden pensar, bueno, ¿para qué tenemos que tener eso si tenemos los wearables? Porque muchas veces los atletas profesionales no quieren tener los wearables puestos, porque tienen agentes que le dicen que por favor, que no los traqueen, no los monitoreen, porque se puede usar la información en contra de ellos, pero si le das un entorno saludable en que le vas a utilizar los datos para mejorar su rendimiento, entonces casi siempre sí dejan que le pongan los wearables. Sí, comentaba que nosotros estamos trabajando un poco en esa línea también, lo que nosotros llamamos un modelo de estrés, un modelo emocional, y ahí se suele utilizar datos fisiológicos de frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, conductividad de la piel, que son datos que se pueden obtener o bien mediante un reloj o una pulsera. Nosotros estamos trabajando también a partir de una cámara detectando los cambios de tono de la piel, se pueden detectar ese tipo de información que luego, junto con inteligencia artificial y un modelo predictivo, pues puedes determinar cuál es el estado de estrés o emocional del deportista, que es aplicado a deportes, por ejemplo, de alto estrés como el golf o el tenis, pues pueden dar información muy útil para mejorar esos estados de estrés del deportista y el rendimiento. Para seguir, dos cositas más en ese aspecto. Uno es mirar las asociaciones que uno tiene implícitamente por dentro, y eso se hace con un examen que se usa el laptop, la computadora, y mira la reacción, y entonces el jugador aprieta ciertas teclas lo más rápido posible. Eso es uno. El segundo, también hay otra tecnología aquí en Estados Unidos que se pone un EEG,
en la cabeza, pero es portable, porque eso es casi el original EEG que captura la electricidad de nuestro cerebro en cierta manera Para que lo entendamos. simplificarlo. Sí, se tomaba antes como 1 hora o 2 horas para ponerlo. Ahora hay un wearable device aquí en Estados Unidos que se pone como en 10 minutos, lo ponen y entonces lo hacen que el jugador se mueva en ciertas maneras para ver si ciertas partes se iluminan cuando por ejemplo, cuando el atleta está lesionado de cierta parte, cómo vemos el cerebro, la electricidad en ciertas partes del cerebro. Y todas estas técnicas, estas tecnologías, ahora habéis mencionado la inteligencia artificial, en los modelos de inteligencia artificial que en este podcast hemos oído muchísimas definiciones sobre inteligencia artificial, pero en el campo del deporte, ¿está revolucionando el deporte o está dando un salto más en todas este tipo de tecnologías que ya nos estabais mencionando? ¿Cuál es el impacto que está teniendo en concreto la inteligencia artificial? Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, por ejemplo, para muchas técnicas de registro se está utilizando la inteligencia artificial para la detección, sobre todo de imagen y movimiento. Entonces, herramientas que nos permiten medir la biomecánica en tiempo real con una cámara, por ejemplo, del móvil, ahí se está utilizando inteligencia artificial y es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones es en modelos predictivos, ¿no? Para predecir si va a haber una lesión o para entender si el deportista pues, está en un estado de sobrecarga para tener que cambiar el entrenamiento. Y ahí, por ejemplo, en esas áreas estamos trabajando específicamente y el impacto está siendo muy grande. Luego ya en otras partes más de entrenamiento o más estratégicas del juego, nosotros ahí no estamos trabajando, pero también me consta que ahí está siendo también una revolución. Uh-huh. Vosotros, Lorena, desde tu experiencia o el conocimiento que tú tienes, ¿cómo valorarías ese impacto que está teniendo la inteligencia artificial? Personalmente, cuando consulto con los atletas individuales o los equipos, lo utilizo para ayudar a reducir el riesgo de lesión, también para optimizar, optimize and maximize their performance, el entrenamiento. Maximizar, sí, ¿no? La optimización del entrenamiento. Exactamente. Utilizando, sabiendo qué deporte, qué posición, qué es, cómo le gusta entrenar al jugador, porque es diferente. Hay ciertos jugadores que le gustan entrenar 5 horas, 3 horas, y hay otros que no les gusta entrenar tanto 1 hora. Claro, eso tiene que ver con su nivel, pero ya a cierto nivel ellos tienen sus preferencias y saben qué funciona para ellos mismos. Integrar el IA con el aspecto humano, porque si solamente lo basas en el IA, entonces es posible cometer también errores porque no estás incorporando el contexto. Y desde el punto de vista del atleta, ¿cómo están integrando esta tecnología? Lorena apuntaba que a veces hay algunas reticencias por ejemplo, a utilizar wearables, pero no sé cómo veis vosotros que trabajáis o que tenéis contacto con deportistas o que conocéis clubs que lo están integrando. ¿Cuál es la respuesta por parte de los deportistas a la hora de integrar la tecnología y a lo mejor ese miedo que tienen que se sepa demasiado de ellos, ¿no? A través de la tecnología? No sé cómo lo veis vosotros o qué es lo que percibís. Bueno, a ver, lo primero es que el deportista o el club lo que no van a hacer es compartir esos datos, que es una lástima porque si tuviésemos datos, por ejemplo, de todas las lesiones y cómo son las lesiones, seguro que podríamos hacer modelos mucho más complejos y completos para poder prever esas lesiones. Lo que pasa es que al final, claro, más es precisos, información, ¿no? Muy importante para un club o para un deportista porque puede marcar la diferencia en una competición. Entonces, reticencias tanto del deportista para usar o no usar la tecnología, pues bueno, hay de todo, pero no hay tanta reticencia. Es más a compartir esa información, ¿no? Es información al final, pues bueno, estratégica y muy importante para el deportista o para el club. Tú, Lorena, ¿cómo lo veis desde Estados Unidos o cuál es la experiencia que tienes tú también de otra área geográfica diferente? Uh-huh. Sí, bueno, en Estados Unidos muchas de las ligas tienen lo que se llama Collective Bargaining Agreement, que entonces es como un contrato entre la liga
y una unión para los jugadores de esa liga, como para que no se tomen ventaja mucho de los atletas. Porque, por ejemplo, en el 2016, 2015, por ejemplo, en el equipo de pelota, en los equipos de pelota, el dueño del equipo es el dueño de los datos de los jugadores. Era. Entonces, aunque el jugador no quisiera y no quisiera dar la información de su salud, whatever, el dueño pudiera diseminar la información porque el equipo era dueño, el equipo y el dueño eran dueños de los datos. Ahora, sin embargo, han cambiado las reglas a partir, creo que, diferentes años para diferentes ligas. En el 2019 o 2020, en el 2020, ya cambiaron de que el dueño de los datos es el jugador. Y si él quiere, él puede dar autorización de que quién puede tener los datos. Ahora en pelota, antes no era así. Y también en el baloncesto, también antes era más del equipo y ahora el dueño es el jugador. Pero sin embargo, en Estados Unidos, en el Major League Soccer, en el fútbol, ahorita el equipo es dueño de los datos y si no quiere, no tiene que darle la información al jugador de sus wearables. Okay, entonces también están en ese proceso donde están buscando cuáles son las reglas, qué tipo de data es de salud, que entonces no debería de ser de nadie más que del jugador, y qué datos son de biométricas que pudiera ser, por ejemplo, para los aficionados para mirar y integrarse, y también que pudieran ayudar al atleta jugar mejor, vamos a decir. Entonces estamos en esa... Es difícil. Y ahora con la IA... Manteniendo un equilibrio a la hora, al mismo tiempo, la gestión de la privacidad, porque son datos muy sensibles, ¿no? Como decías, en muchas ocasiones afectan directamente a la salud de una persona, ¿no? Y entra la confidencialidad u otros aspectos a valorar. Yo hablando de datos, y lo habéis mencionado vosotros, tanto Lorena como tú, Juan Carlos, Wimo, un dispositivo que controla los datos de los deportistas de los principales clubes de fútbol de aquí de España y de otras competiciones o ligas, básquet, balonmano, hockey, entre otros muchos, y son también clubes de todo el mundo que utilizan esta tecnología, y por eso quiero dedicar unos minutos a esta monitorización que hace Wimo gracias a múltiples sensores. Para conocer qué es Wimo, hemos contactado con Isabel Pérez. Es la fundadora de Real Track Systems, la firma española que desarrolló Wimo desde 2008. Nuestra compañera Asun Pérez ha hablado con ella. Asun, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a nuestro control macro, que hacía días ya que no te veíamos por aquí. Cuéntanos qué es exactamente Wimo. Bien, se trata de... Bueno, lo primero de todo, Bárbara, hola, que esta temporada aún no habíamos hablado, ¿eh? Se trata de un dispositivo... Por eso ya te he dicho que hacía tiempo que no pasabas por aquí. Se trata de un dispositivo portátil que los deportistas se colocan en la parte superior de la espalda, ya bien sea pues con un chaleco o con un peto. Al final lo que hace este sistema es que va recogiendo y rastrea con diferentes sensores de todo tipo todos los datos en tiempo real. Es decir, desde la velocidad, la distancia recorrida, la aceleración, la desaceleración, si hay cambios de dirección, impactos, la frecuencia cardíaca, infinito, toda la cantidad de datos que puede llegar a recoger. Wimo es capaz de monitorizar hasta 20.000 datos por segundo. Esto es una barbaridad. Entonces lo que nosotros hacemos es, desde el crecimiento de esta herramienta se ha ido guardando la información, todos esos miles de datos, pero realmente se ofrece un análisis mucho más rápido y mucho más fácil de entender al usuario, no filtrando, sino presentando los datos que verdaderamente necesitan según el tipo de usuario que sea y según los parámetros que quiera analizar.
Nuestros invitados a este episodio ya han mencionado Vimu, a este dispositivo, pero en concreto, ¿qué atletas y en qué deportes se está utilizando? Prácticamente en todas las disciplinas deportivas. Al final estamos hablando de datos y de poder recoger información. Sí que es verdad que, excepto en el ajedrez, nos decía Isabel, con algo de ironía se puede notar, pero lo utilizan los propios deportistas, pero también los preparadores físicos, los fisioterapeutas, los médicos. Al final es una herramienta que están utilizando los principales clubes de fútbol y de básquet de todo el mundo. Y a nivel internacional igual hay muchísimos equipos fuera de España utilizando nuestro sistema. De hecho, para mí uno de los momentos más orgullosos de los que me siento en la historia de la compañía fue el momento en el que firmamos un acuerdo con la Federación Mexicana en el que todos los equipos de primera división de México, todos los de segunda, todos los de femenino, todas las selecciones, todos los equipos profesionales hablaban Wimu, todos. Y además de una manera para crecimiento, o sea, para enriquecimiento de los jugadores, sobre todo de los staff técnicos y de la propia federación. Ese equipo, o sea, ese proyecto fue enorme, sigue siendo enorme, y para nosotros fue un momento importante en la vida de la compañía. También le pedí a Isabel que nos explicara un ejemplo práctico de su uso y creo que, aunque sí que es verdad que te lo he ido explicando un poco, pero es una forma muy buena para poder entender bien los resultados y qué repercusiones pueden tener este tipo de dispositivos. Caso concreto, pues podemos ayudar a prevenir lesiones, ¿vale? O ayudar a gestionar mejor la carga de entrenamiento. Si nosotros conocemos, en el ejemplo del fútbol, que es quizá el deporte más popularizado, conocemos la necesidad que va a tener el jugador en un partido, podemos prepararlo, entrenar, para que tenga esa gestión de la carga de trabajo correcta, ¿vale? Y que no se nos lesione, porque si sobreentrenamos o entrenamos más de lo que necesitamos, podemos tener una lesión, pero si entrenamos menos también. Entonces es buscar y balancear qué necesidad tiene el jugador en el partido para prepararlo para ese momento tan importante que siempre es como el foco del deporte, es la competición. Y no solo en deportistas, sino incluso los artistas del Circo del Sol, que también requiere pues, esfuerzos, entrenamientos, pues lo han llegado a utilizar esta tecnología pues, para mejorar eso mismo en sus entrenamientos y por tanto también en sus shows. Real Track Systems, la empresa que desarrolló este dispositivo y de la cual Isabel es la fundadora, fue adquirida hace un par de años por la multinacional Hudl, que es una firma líder en el análisis de rendimiento deportivo. ¿Hacia dónde va el futuro de este tipo de tecnologías? Pues eso precisamente es lo que le hemos preguntado también a Isabel Pérez. La multinacional Hudl buscaba completar sus servicios con un wearable. Es precisamente en este tipo de dispositivos donde ella cree que la tecnología tiene mayor recorrido cuando estamos hablando del deporte. Creo que el futuro está más en integrar inteligencia artificial, machine learning, interpretar esos grandísimos volúmenes de datos de una manera más automatizada y más predictiva. Y bueno, creo que la evolución hacia la personalización del entrenamiento, la personalización de toda esa parte de recuperación, donde cada atleta pueda tener unos planes basados en datos específicos según su fisiología, sus comportamientos. Creo que hay muchísimo trabajo todavía por hacer, muy prometedor. Hay muchísimo trabajo para minimizar dispositivos, porque los wearables al final siguen siendo dispositivos intrusivos para el jugador, porque tiene que ponérselo, y hay mucho trabajo de minimizar. La verdad que en ese sentido sí veo un poco parada la industria, porque pienso que hay mucho trabajo todavía por hacer y no se ha evolucionado en los últimos años. En cuanto a esa parte, ¿no? A que el usuario tiene que olvidarse de que lleva el dispositivo. En definitiva, no deja de ser una tecnología basada en datos precisos que lo que buscan es marcar una ventaja competitiva en el deporte. Porque ya sabemos cuando hablamos de deporte, la pequeñita cosa, el pequeño detalle en la competición, en el entrenamiento, al final siempre es lo que te logra marcar la diferencia con tu rival. Pues marcando la diferencia en esta sección, gracias Asun por acercarte de nuevo a nuestro control macro y por explicarnos con más detalle este tipo de rastreadores deportivos y para qué sirven y su impacto en el deporte. Muchas gracias. A ti ya sabes que me encanta encontrar estas cositas y contártelas.
Lorena Martín y Juan Carlos González, vuelvo con vosotros en la conversación que manteníamos sobre el impacto de la tecnología en el deporte y hablábamos también de cuál es la percepción de los jugadores. Yo os preguntaría también por un aspecto importante en la analítica de datos, en las estadísticas, en la inteligencia artificial aplicada al Big Data para el scouting. ¿Hasta qué punto es importante para descubrir talentos? Durante la preparación de este episodio, muchísimas personas me recomendaron que viera Moneyball, la película que protagoniza Brad Pitt y que precisamente trata de eso, de la aplicación de estadística avanzada al deporte y en este caso al béisbol. Y se ve, ¿no?, las reticencias iniciales, pero cómo al final va ganando peso. Pero no sé hasta qué punto es importante el Big Data y qué peso tiene la intuición. Lorena. En el scouting se usa muchísimo y sin embargo acabo de tener unos estudiantes que este semestre habían hecho un proyecto de, por ejemplo, de un futbolista, American Football, NFL, de qué tal este jugador serviría para unos 2 equipos y habían analizado más de 25 equipos a cuáles y pudiera ir, pero integrarse bien, más o menos como lo que estabas hablando de Moneyball, como identificaron a un jugador que no valía tanto necesariamente, pero lo integraron con el equipo y pudieron utilizarlo en cierta posición y entonces funcionó bien para el equipo. Estos estudiantes, bajo mi supervisión y usando algoritmos más avanzados de estadísticas, analizaron de que sería proyectado, que jugaría muy bien con este equipo y da la casualidad de que creo que fue como 3 semanas después hicieron ese trade en American Football y ya está jugando bastante bien en el equipo con Baltimore Ravens. Y ellos habían predecido de que iban a trade para ese jugador y iban a implementarlo y iba a ser un buen fit, ¿no?, para ese equipo. Juan Carlos, no sé si desde el Instituto de Biomecánica también hay alguna vinculación con el tema del scouting, de cómo ojeadores, ¿no?, pueden utilizar las diferentes tecnologías para detectar esos talentos deportivos. A ver, al final la inteligencia artificial es muy buena detectando patrones. Entonces, si hay ciertos patrones que son los que permiten que detectar jugadores que van a que pueden encajar mejor en un equipo o que van a tener una trayectoria mejor, pues la inteligencia artificial va a ser capaz de detectar esos patrones. También es verdad que en el deporte de élite, y eso lo vemos cuando analizamos aquí en el laboratorio a deportistas de élite, muchas veces tienen unas características especiales en la que igual hacen el movimiento de una manera muy distinta, pero con unos resultados sorprendentes. Y eso es lo que la inteligencia artificial, al menos por el momento, no va a ser capaz de detectar. Y es esa excelencia o esos deportistas que se salen un poco de lo normal, ¿no? Os acordaréis del tenista, creo que era Brastegui, que le daba con la raqueta al revés. Eso la inteligencia artificial no lo va a poder detectar, ¿no? O corredores que corren de una manera muy distinta, que al principio dices, bueno, esto no va a ganar, ¿no? Y luego son atletas excelentes. De alguna manera también hackean a los algoritmos estos deportistas. Sí, al final son outliers, ¿no? Son outliers que al final los algoritmos detectan un patrón cuando no existe ese patrón, pero es un patrón que hace una persona diferente y que la hace mejor deportista, pues eso no lo van a detectar. Lorena, creo que querías añadir alguna cosa. Sí, dos puntos. Por ejemplo, yo he sido contratada para identificar talento y usando como algoritmos de clustering, machine learning y ahora IA. Y entonces, y sí nos ayuda bastante, pero claro, siempre hay ese otro punto de que qué es lo que lleva a esa persona por dentro también siempre, porque sí, como dice Juan Carlos, son outliers. Ya son outliers, son menos de no 1%, menos de un 0.001% de la población. Aparte de eso, ese es un sample bien único, ¿no? Pero aparte de eso, donde iba a ir yo era a que los scouts, que sabemos que ellos ya tienen como su propio algoritmo por dentro, porque ya han visto
horas y horas y horas y horas de video. También algunos han sido atletas en ese deporte y se han entrenado. Ellos tienen sus propios algoritmos, porque si uno lo piensa en realidad, ¿qué es IA? IA es algo que está tratando de replicar como pensamos nosotros, humanos, y como nosotros usamos Deep Neural Networks, como para saber Large Language Models, que es como, vamos a decir, como hablamos, que ahora tengo que yo enfocarme más en mi castellano también, pero también entonces está replicando lo que sabemos. Entonces los scouts que llevan años y décadas en ese deporte, ellos tienen, como I say, their own human machine learning algorithm in their mind. Y entonces lo que hacemos con el IA y la analítica es aportar y apoyar más o menos lo que ellos ya han visto. Y por lo menos también de vez en cuando catch algo que ellos no han visto. En American Football hay 90 atletas a la misma vez, entonces si se enfocan en uno o dos, a lo mejor no pueden ver por todos, ¿no? Entonces usamos la analítica. En otro tipo de complementos, por decirlo de alguna manera, en la práctica deportiva, Juan Carlos, tú has mencionado en alguno de los momentos, por ejemplo, el calzado. ¿Hasta qué punto es importante o qué peso tiene la innovación en las mejoras de las zapatillas, de la ropa deportiva, de todos los complementos que al final llevan? Los hemos visto evolucionar, no tiene nada que ver un jugador de hace 20, 30 años o de hace 10 años con los de ahora. En la piscina los vemos con unas gafas diferentes. Todos estos complementos, ¿hasta qué punto tienen una incidencia en la práctica, en el rendimiento deportivo, ¿no? En la competición al final, ¿qué es lo que puede llegarte al podium? Sí, a ver, tiene una influencia fundamental en el rendimiento deportivo y en los resultados deportivos. Y como comentaba antes, se está viendo, por ejemplo, en las marcas de la maratón con las nuevas zapatillas con placas de carbono, pero lo vimos anteriormente con los bañadores en natación, con los esquís, con las bicicletas. De hecho, incluso al final las federaciones deportivas lo que han definido son unos estándares o unos límites para evitar que haya lo que llamamos doping tecnológico, ¿no? Que al final el equipamiento es el que esté marcando una diferencia demasiado grande. Y ahí pues bueno, ahí hay que limitar un poco el uso de esa tecnología en el producto y luego hacer que esa tecnología pueda estar al alcance de todos, ¿no? Para que tampoco sea un elemento, ¿no? que marque la diferencia en el rendimiento, como podría ser, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿no? Lo que queremos es que al final veamos realmente al deportista y que no sea el equipamiento el que marque. ¿Y nos puedes decir hacia dónde vas la próxima innovación? A lo mejor porque comentabas el tema de las zapatillas en las maratones, pero ¿cuál es aquella innovación que ahora empieza a despuntar o que puede provocar un salto en un área o en una disciplina deportiva concreta? Una pregunta muy compleja, ¿no? Y que además, como es innovación y no podemos decir mucho, pero bueno, al final son materiales más ligeros, materiales que permiten, por ejemplo, un mayor retorno de energía pues por el pavimento, por el calzado, y va un poco en esa línea, ¿no? Lorena, desde la parte de analítica también veis ese complemento que al final son esos complementos o esa ropa o ese calzado como una herramienta básica también en la mejora del rendimiento deportivo. Sí, claro que sí. Hay varias cosas ahí en ese departamento. Hemos tenido lo que se llaman los sweat patches, capturan cuánto uno suda. No sé si los tienen allá también. Ahora Gatorade lo ha comprado y los han simplificado, pero con una universidad estuvimos analizando que se puede evaluar el nivel del pH, el nivel del sodium, el nivel del... ¿cuál más? El glucose teníamos ahí y el lactate, para mirar qué tal se está fatigando el atleta. Y sin embargo, hicimos uno especialmente para los Lakers. Aparte de los sweat patches, también teníamos ropa que tenía integrada EMG, que captura la actividad del músculo. Entonces, pero, ¿sabes qué? No le gustaba mucho a los atletas porque se demoraba como 10 a 15 minutos para poner, porque era tan apretado, tiene que ser tan apretado el cuerpo para que la ropa quede tal precisa en el músculo que
que no era muy confortable. Eso algo, como estaba diciendo Juan Carlos, mejorar el texto, el material, que sea más fácil poner, que sea más ligero, cosas así. Eso también va a amplificar el uso de esas tecnologías. Y por último, también en Estados Unidos tenemos algo que va dentro del calzado, supuestamente, que están tratando de refinar, que es como el insole, para ver cuando el atleta está parado o está jugando el deporte, si tiene alguna asimetría. ¿Y por qué nos interesa la asimetría? Se dice asimetría, ¿no? Asimetría, sí. porque si hay más Sí. de cierto porcentaje de asimetría entre el lado derecho y el lado izquierdo, sabemos de que es normal que el atleta profesional tenga asimetría, porque se supone, porque siempre tienen más dominance en cierto lado, si son zurdos o derechas, pero si hay cierto porcentaje más de lo normal, sabemos de que están más predispuestos a lesiones. ¿Y cómo vislumbráis el futuro del deporte? ¿Qué peso va a tener la tecnología en este área? ¿Hacia dónde vamos? Es una de las preguntas que solemos realizar para ir acabando nuestras conversaciones sobre el impacto de la tecnología. Muchos me contestáis que no tenéis una bola mágica, y menos en el mundo tan acelerado de la evolución tecnológica que estamos viviendo. Pero vosotros, como expertos en el mundo deportivo, en la tecnología deportiva, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la tecnología en el sector del deporte? Bueno, pues yo creo que estamos viendo en directo esa evolución y ese futuro. Cada vez más datos, tanto del deporte profesional, en el que se están recogiendo muchísimos datos de todos los partidos o de todas las competiciones, y del deportista, tanto profesional como amateur, ¿no? Con plataformas, por ejemplo, con los relojes inteligentes estamos viendo que hay plataformas donde se comparten los datos, donde la gente sabe cuánto corres, cuánto estás corriendo, hay premios. Entonces es muchos más datos, y cuando tienes datos y tenemos algoritmos de inteligencia artificial, por aplicarlos. Pues para mejorar rendimiento o para reducir lesiones. Y yo creo que el futuro es más de eso, ¿no? El que se vaya incrementando y que cada vez podamos tener más información y más inteligencia sobre esa información. Lo que espero es que no sature, ¿no? Que aquí vamos a tener tantos datos que al final ya nos aburramos, ¿no? de tanta información. Teniendo en cuenta que existen esos deportistas que se escapan de esos patrones y que son al final, ¿no? Lo que comentabas tú antes, Juan Carlos, que al final son los que se escapan de la norma y al final no sabes muy bien por qué, por otras cualidades o por lo que sea, llegan al podium o llegan a la victoria. Afortunadamente, ¿no? Al final es impredecible, y el deporte, pues más que en otros aspectos, ¿no? Donde al final tienes la genialidad, y por el momento la inteligencia artificial no es capaz de llegar a esa genialidad. Es muy buena generando patrones y detectando patrones, pero no detectando esa genialidad que es tan singular, ¿no? Y eso, afortunadamente, el deporte siempre va a tener emoción. Si no, al final sabríamos siempre quién va a ganar, ¿no? Y perdería la emoción. Claro. Lorena, ¿cómo ves tú el futuro del deporte? No, exactamente, muy bien dicho, Juan Carlos, en esa parte. Eso es lo que es estupendo del deporte, de que es impredecible. Y por ejemplo, el Tom Brady en American Football, que nadie lo iba a escoger, no era un top pick, era 199 en la sexta ronda, y ha sido, bueno, ahora mismo es el mejor quarterback americano en la historia, y nadie lo hubiera predecido, ¿no? También, por ejemplo, ahorita mismo en la pelota, el Freddie Freeman, otro que no estaba supuesto necesariamente ser el star del World Series, ha salido y como te digo, ha jugado fuera de su mente cuando no se esperaba de esa persona. Entonces, el IA es exactamente muy bueno a buscar los patrones y hasta ciertas anomalies, que son diferencias, pero ese factor humano por dentro de que puedes ir en contra o contradict, todavía no ha llegado a esa precisión. No sé de si es capaz, que sería un poco
scary, ¿no? Sería un poco miedoso porque si llegaría a ese punto, entonces sería un poco aburrido saber quién va a ganar siempre o va a perder o exactamente todo. Pero también hay que Perdería la gracia, ¿no? del deporte si supiéramos en todas las competiciones quién van a... Aunque hay veces que intuyes quién puede ir ganando, pero lo bonito del deporte es que haya sorpresas y que se vayan de la norma. Y ya para acabar, Lorena y Juan Carlos, yo os preguntaría por vuestra macro oculta. Nosotros la utilizamos como un símil de advertencia tecnológica. ¿Cuál sería la vuestra para acabar esta conversación? La mía sería que no dejar que la tecnología reemplace el factor humano. Que solamente que sea un complemento, no suplementar. No sustituya. No suplementar. Suplementar. No sustituir, exactamente. ¿Y la tuya, Juan Carlos? ¿Tu macro oculta? Bueno, estamos hablando mucho de datos, ¿no? Y claro, la protección de esos datos y el buen uso de esos datos y la ética en la aplicación de los datos creo que también es fundamental. Y creo que es uno de los retos que vamos a tener en el futuro con tanto dato, ¿no? La privacidad, los sesgos, la gestión de todas estas cuestiones que también hemos abordado en alguna ocasión en Cuidado con las macros ocultas. Pues Juan Carlos González y Lorena Martín, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos los dos a Cuidado con las macros ocultas, a nuestro control macro. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Para muchos es la frase más inspiradora de la historia del deporte. La formuló Bill Bowerman, cofundador de Nike, conocido por su innovación y enfoque en la mejora del rendimiento a través de la tecnología en el calzado deportivo. Es una frase que muestra también cómo las diferentes tecnologías han permitido democratizar el acceso al deporte. Y es que aunque nos ha quedado claro que la tecnología por sí sola no te va a llevar al podium, puede ayudarte a evolucionar y descubrir el atleta que llevas dentro. Con estas palabras cerramos el nuevo episodio de Cuidado con las macros ocultas y estrenamos 2025 con más de 5.000 suscriptores al podcast. Así que te damos las gracias por escucharnos y por seguirnos. Si no lo haces todavía, hazlo. Síguenos en tu plataforma de audio favorita y no te perderás ningún episodio. Volvemos en la siguiente entrega hablando de PropTech, tecnología en el sector inmobiliario, del plano al algoritmo. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.